Hola, somos Transmitiendo Conocimientos. Queremos seguir avanzando con vosotros en el análisis de los escenarios ante un colapso mundial. Hoy hablamos sobre renacer tras el colapso. Y va a comenzar nuestro amigo Francisco. Pues muchas gracias. Pues yo os propongo en este escenario que estamos recreando que ha pasado un mes después de una megatormenta solar que ha afectado a prácticamente todo el planeta o ha afectado pues a nuestro hemisferio, etcétera, a nuestro continente. Bueno, vamos a ponernos a todo el planeta porque si es una megatormenta solar realmente podría ser así. Entonces, lo primero que planteo como los escenarios es ¿dónde me encuentro? Me he quedado en la ciudad, en mi casa, llevo un mes, insisto. Me he podido ir al pueblo de los abuelos. Estoy acampado en la montaña, que es como muchos compañeros preparacionistas dicen, salgan ustedes a la montaña y sobreviven allí. Estoy en medio del campo. ¿Dónde me encuentro? Y lo segundo en este escenario que estamos aquí programando es, me estoy quedando sin recursos. Agua no hay, porque no hay electricidad, ni la va a haber en bastante tiempo. Los recursos que yo tenía, bueno, pues obviamente cada día se van acabando. En combustible, en agua, en comida, en luz que tengo que tener, en herramientas, etcétera. Entonces, lo primero quizás sería, ¿verdad, Galo?, evaluar mi situación, dónde me encuentro y cómo tengo que Lo primero actuar. es evaluar la situación siempre, cuál es la situación en la que te encuentras y sobre todo saber cuál es tu entorno para poder empezar a actuar y decidir qué vas a hacer. Una vez que ya lo tienes todo evaluado, también tienes que pensar que todas las personas que hayan sobrevivido en ese momento, que muy posiblemente sean muy pocas, se encuentran en la misma situación que tú. Entonces tendrías que empezar a formar grupos, a ver quién tienes a tu alrededor en quién apoyarse, porque muy difícilmente solamente una persona es muy difícil que salga adelante. Tendrá que evaluar sobre todo qué personas tiene en su entorno, qué recursos tienen y a lo mejor hay que llegar a un acuerdo de compartir entre todos y buscar una cierta seguridad entre todo el equipo. Y comenzar con el trueque. Y comenzar sobre todo con el trueque y con el programa que tenemos hecho sobre supervivencia, de qué es lo que tenemos que hacer y no dar un paso hasta que el siguiente esté dado. Luego entonces, como bien has dicho, tenemos que evaluar nuestros recursos, los recursos de nuestro entorno y tratar de optimizar al máximo todo. Hablamos desde la seguridad, los alimentos, el agua y plantearse siempre cuánto va a durar toda esta situación, durante cuánto tiempo vamos a estar sin electricidad, durante cuánto tiempo vamos a tener falta de recursos y cómo los tenemos que compaginar. Y hay que tener claro que unos recursos vienen a corto plazo y otros que pueden ser procedentes del cultivo vienen a medio y largo plazo. Luego entonces aquí habrá que hacer un plan de diseñar un plan para poder evaluar y poder avanzar y organizarse a los diferentes tiempos que nos estamos moviendo. Porque a lo mejor el agua solamente hay que aprender a purificarla, pero también tendremos que llevarla para poder cultivar, hay que tener semillas. Todo eso es algo que se debe prever antes de que las cosas sucedan. Estoy completamente de acuerdo. En los planes, los prevencionistas los tenemos ya preparados. Otra cosa es que no salgan, naturalmente, porque hay miles de escenarios y todo lo que tenemos preparado puede quedar en papel mojado, cierto, pero debemos ya de estar preparados. Si hemos salido de acampada, nos hemos ido solos, con nosotros o con nuestra familia o nuestro equipo a acampar, pues los recursos que llevamos son los de sobrevivir en el bosque, en la montaña, poder cazar, poder coger plantas, hacer fuego, etcétera, etcétera. No podemos llevar pues toda la comida que podemos tener guardadas en la casa. Si nos hemos quedado en la casa, sí tendremos más comida, sí tendremos agua, sí tendremos combustible, pero tenemos el problema de que nos aislamos porque fuera hay tumulto, fuera hay gente que no tiene eso, la mayoría no tiene eso, entonces tenemos que estar suficientemente gris en oscuridad para que nadie sepa realmente que nosotros sí disponemos de herramientas, de comida, de agua, etcétera, de víveres, porque obviamente no las pueden quitar. Si nos hemos ido al pueblo, bueno, pues depende del pueblo, lo grande que sea, quién está allí, quién no está allí, entonces va a depender mucho de todo esto, pero lo importante yo siempre creo que es nuestro equipo personal, es decir, antes del trueque, que llegará, pero tú, por ejemplo, en una ciudad no puedes empezar después de un mes, estamos hablando de un mes, a hacer trueque, porque lo que van a hacer, si tú tienes algo, es que te lo van a quitar, porque al principio es un tumulto absoluto, son batallas campales, ten en cuenta que ya no existe la ley, no existe el orden, no existe nada,
porque además nuestros líderes a nivel mundial de todos van a esconderse en sus megabúnkeres y sencillamente la población, el 99,9% se va a quedar sola, aislada y sin nada más. Entonces, el trueque llegará, tienes razón, te doy la razón, cuando realmente tengamos una posición de fuerza real de que con nuestro equipo y estamos suficientemente, permitimos para bunkerizado, por ejemplo en el pueblo, bunkerizado, y ahora con lo que tengo y no tengo, qué gente llama alrededor, lo evalúo y sí. Pero cuando tú le digas a alguien, oye, dame una linterna, y tú digas, sí, dame una ración de comida, es que no tengo, ¿qué hacemos? Ya sabe que tengo una linterna, sabe que tengo equipo, porque la mayoría de la gente irá con nada, pero nosotros vamos con mucho, y ese mucho va a ser hiper valioso en el trueque después, y esto no es un negocio. Pero lo primero que te tienes que plantear ante cualquier situación para poder salir adelante y renacer es la utilización de las herramientas, aprender a tener tus herramientas y aprender a utilizarlas, porque todos los escenarios, todos tienen una serie de principios que son iguales. Primero, las herramientas necesarias para salir adelante, la forma de hacer la forma de hacer fuego, el agua y la comida, y la seguridad. Esos 4 principios básicos son iguales en todos. Las herramientas son las mismas para hacer fuego. Lo mismo da que lo hagas en medio del campo que lo hagas en otro cualquier sitio. Tienes que hacer fuego y tener leña. La comida igual. Los medicamentos para los enfermos crónicos tienes que tenerlos para hasta que puedas aprender nuevas metodologías y seguir funcionando a medida que se vayan restaurando los sistemas. Luego, muy importante, y siempre se le olvida a todo el mundo, es la utilización de las herramientas y disponerla de las herramientas. Y los 4 principios básicos: comida, agua, seguridad y salud. Entonces, todo eso es la misma en todos los lados. La limpieza tiene que ser en todos los lados. La comida tienes que comer todos los días, porque si no, no vives. Después de 15 días por la regla del 3, en 3 semanas te muere. El agua tienes que tener durante 3 días y agua de calidad. Luego, esos principios básicos me da igual que sea tierra, mar, pueblo, bosque, todo es lo mismo. Lo que pasa es que un preparacionista, porque nosotros somos ambas cosas, ya con prevencionistas ya hemos preparado, analizado los escenarios, vale, ahora nos toca prepararnos para ellos y luego sobrevivir. Entonces, yo creo que un preparacionista tiene que pensar siempre en individual, su equipo es individual. Es decir, yo no puedo llevar en mi mochila agua, luz, combustibles, alimentos para toda la gente. Yo tengo que llevar lo mío. Luego lo podré compartir si es que tú llevas algo. Pero imagínate que me encuentro con un grupo en el que yo tengo todo eso y ese grupo no tiene nada. Vale, en un principio os puedo prestar o podemos estar, pero primero habrá un peligro. Siempre un peligro porque el ser humano, por desgracia, es así. En segundo es que no tendremos suficiente. Entonces lo que cada uno tiene que prepararse, yo creo que es fundamental, es su propio equipo. Como tú dices, para potabilizar el agua, para poder hacer fuego, para poder tener tus medicamentos, tus propios medicamentos, tu botiquín, pues tú no vas a llevar un móvil lleno de cosas, ni una farmacia, llevas lo que tú necesitas, herramientas para ti, para poderlas usar. Entonces, cuando tú lo tienes todo esto claro y tu equipo sí está preparado, dependerá de dónde te encuentres, pero siempre vamos a tener una serie de problemas porque, uno, nos quedemos sin ello. Pero si estamos preparados para ello, cuando estemos en el bosque, en la montaña, podremos cazar, podremos hacer fuego, podremos potabilizar el agua, podremos sobrevivir. Pero siempre hay que... el manual que tenemos hecho en Transmitiendo Conocimiento de Supervivencia dice que lo más importante es la cabeza y no des un paso hasta que tengas el siguiente seguro. No vayas a realizar un trueque hasta que no tengas seguro o alguna cierta seguridad de que aquello va a ser bueno y correcto. No te pongas a cazar en el entorno donde esté hasta que se pueda cazar. Todo tiene que estar muy medido, muy pensado y con mucho respeto, mucho aguante, mucho saber estar y mucho mantener el tipo antes de dar el siguiente paso. Nunca puedes tirarte a la Bartola. No des un paso hasta que tengas el siguiente hecho y aprende sobre todo ahora para el renacer a utilizar tus herramientas. Cuanto mejor amuebladas tengas tu cabeza, mejor por todos los lados. ¿Algo más, Francisco? Sí, un pequeño detalle, que hemos planteado lo de un mes y lo que tendremos que tener en cuenta es que a lo mejor un mes no es suficiente. No. Porque en un mes puede ser que siga habiendo en una ciudad. Ten en cuenta que la mayoría de las personas que nos siguen
transmitiendo conocimientos, viven en ciudades. En la ciudad posiblemente el colapso continúe, incluso haya ido a peor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La pregunta puede ser, ¿prepararme para estar 2 meses? Sí, o 3 meses. ¿Y no puedo salir de casa? Pues no. ¿Y tengo que tener comida, agua, combustible para ese tiempo? Sí. ¿Y ser gris? Sí. ¿Y tener comunicación con mi equipo? Si es que tengo que tener equipo a través, por ejemplo, de walkie-talkies y poder hablar pues con la gente que está en mi equipo, pero que tampoco va a salir de casa. Pues sí, porque acampar es más... Fijaros, acampar, aunque parezca difícil, y lo es en supervivencia, es más sencillo que quedarse tras un colapso en una ciudad. En un pueblo pequeño es más fácil sobrevivir porque la gente, además, mucha gente mayor, va a ir rápidamente con sus hijos y va a abandonar el pueblo, y habrá muchos pueblos que queden abandonados donde haya recursos naturales y recursos básicos en los pueblos. Pero para mí, el peor escenario es una ciudad, y entonces debemos de prepararnos, como tú bien dices, con la conciencia, mentalmente, en esa prevención, que siempre estamos hablando, prevención, de tener que estar no 1 mes, 2 meses, 3, hasta que realmente tú mires por la ventana y o no haya nadie, o haya tranquilidad, o el gobierno ya ha tomado de nuevo las calles y la cosa se ha vuelto a su ser, se ha normalizado. Claro. Muy bien, pues es un pequeño apunte, seguiremos hablando de este tema. Un saludo.